Escuché a mi nuera Verónica decir las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Sí, ya corté el freno. Nos vemos en su funeral mañana. Estaba parada en el pasillo de mi propia casa, paralizada, con la mano todavía en la puerta que acababa de abrir silenciosamente. Había regresado temprano de mi cita médica, porque el doctor canceló a última hora. Verónica no me escuchó entrar. Estaba en la sala, de espaldas a mí, hablando por teléfono con esa voz fría y calculadora que nunca usaba frente a mi hijo Andrés. Relájate, amor. Va a aparecer un accidente perfecto. Una mujer de 60 años con frenos viejos. Nadie sospechará nada. Sentí que mis piernas se convertían en gelatina. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo escucharía. Pero no grité, no corrí, no hice ninguno de los movimientos desesperados que mi cuerpo me pedía hacer. En cambio, retrocedí en silencio. Salí por la misma puerta por la que había entrado y caminé hacia mi auto con pasos medidos, mecánicos, como si estuviera en trance. Mi mente funcionaba a velocidad sobrenatural. Verónica acababa de confesar que saboteó mi auto, que planeaba matarme y que esperaba que pareciera un accidente. Las piezas comenzaron a encajar con claridad aterradora. El comentario casual de esta mañana: «Suegra, ¿vas a usar tu auto hoy o el de Andrés?». La insistencia de ayer para que revisara esos frenos que suenan raro. La sugerencia de la semana pasada de que debería hacer un último viaje largo antes de que llegara el invierno. Todo había sido preparación. Todo había sido parte del plan. Subí a mi auto, el auto que supuestamente debía matarme mañana, y lo estacioné 2 cuadras más allá. Saqué mi teléfono celular y llamé a mi mecánico de confianza, Mario, quien me conocía desde hacía 20 años. «Mario, necesito que vengas ahora mismo. Emergencia. No preguntes, solo ven». Llegó en 15 minutos con su camioneta de servicio. Cuando le expliqué brevemente la situación, su rostro palideció. «Lidia, si esto es verdad, necesitas llamar a la policía inmediatamente». Negué con la cabeza. «Primero necesito evidencia que no puedan negar. Revisa los frenos, dime exactamente qué encuentras y grábalo todo en video. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo. Ahora, continuemos». Mario se metió debajo del auto con su cámara de inspección. 3 minutos después, salió con expresión sombría. «Lidia, alguien cortó la línea de frenos deliberadamente. Está hecho de manera que funcione normalmente por un rato, pero en cuanto pises el freno con fuerza, como en una bajada o emergencia, fallaría completamente. Esto es intento de homicidio». Me mostró el video. La línea de freno claramente cortada a la mitad con algo filoso, hecho para parecer un desgaste natural para un ojo no entrenado, pero obviamente intencional para un mecánico profesional. «Guarda ese video», le dije con voz que no reconocí como mía, fría, calculadora, como la voz de Verónica minutos atrás. «Ahora necesito una grúa. Necesito que lleves este auto a una dirección específica». Mario me miró confundido. «¿No deberíamos llevarlo a la policía?». Sonreí sin humor. «Vamos a llevarlo a la policía, pero primero vamos a hacer una entrega especial». Le di la dirección. La casa de Elena Ortiz, la madre de Verónica. Una mujer elegante, orgullosa, que siempre había presumido de su hija exitosa y brillante. Una mujer que me miraba con desdén cada vez que nos encontrábamos en eventos familiares, como si yo fuera inferior por haber trabajado toda mi vida como enfermera, mientras su hija era ejecutiva de marketing. Una mujer que necesitaba ver exactamente qué clase de monstruo había criado. La grúa llegó en media hora. Mientras enganchaban mi auto, llamé a un mensajero urgente y le dicté una nota a mano. «Estimada Elena, este es un regalo de su hija Verónica. Los frenos han sido cortados deliberadamente para asesinarme. Pensé que debería saber qué clase de persona es su niña perfecta antes de que la policía se la lleve. Atentamente, Lidia Morales. PD. El video de la evidencia ya está con las autoridades». Le di instrucciones específicas al conductor de la grúa. «Deja el auto en la entrada, toca el timbre, entrega esta nota y graba la reacción de quien abra la puerta». El hombre, un tipo de unos 50 años con rostro curtido, me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. «Señora, no sé qué está pasando aquí, pero quien le hizo esto a usted escogió a la persona equivocada para atacar. Tenía razón».
Verónica había subestimado completamente a la vieja suegra tonta que pensaba que podía asesinar sin consecuencias. Mientras la grúa se alejaba con mi auto, saqué mi teléfono otra vez. Esta vez llamé a la estación de policía. «Necesito reportar un intento de asesinato», dije con voz firme. «Tengo evidencia grabada, testimonio de un mecánico certificado y la confesión de la perpetradora en audio». Porque durante esa conversación telefónica que Verónica tuvo, pensando que estaba sola, yo había tenido la presencia de mente de grabar todo desde mi teléfono antes de salir de la casa. 2 horas. Le di a Verónica 2 horas de libertad antes de que su mundo explotara. 2 horas para que disfrutara su última tarde como mujer libre. 2 horas para que su madre recibiera el auto saboteado y entendiera la verdad. Y luego, la justicia caería sobre ella como un martillo. Para entender cómo llegué a este punto, parada en una esquina, esperando que la policía arrestara a la mujer que intentó matarme, necesito regresar 5 años atrás, al día en que Andrés, mi único hijo, llegó a casa con esa sonrisa nerviosa que siempre tuvo cuando estaba a punto de darme noticias importantes. «Mamá, conocí a alguien especial. Se llama Verónica, y creo que es la indicada». Andrés tenía 32 años entonces. Había tenido novias antes, relaciones que yo había visto florecer y marchitarse con la naturalidad de las estaciones, pero esta vez era diferente. Lo veía en sus ojos, esa mezcla de emoción y vulnerabilidad que tienen los hombres cuando se enamoran de verdad por primera vez. Mi hijo era arquitecto, exitoso, con su propio estudio, apuesto, inteligente, bondadoso. Había sido criado solo por mí después de que su padre muriera en un accidente de construcción cuando Andrés tenía apenas 8 años. Durante 24 años, fuimos solo nosotros dos contra el mundo. Yo trabajaba dobles turnos en el hospital como enfermera para mantenerlo en buenas escuelas. Él estudiaba con dedicación para hacerme sentir orgullosa. Teníamos una relación hermosa, construida sobre respeto mutuo y amor genuino. Cenábamos juntos al menos 3 veces por semana, incluso después de que se mudó a su propio departamento. Hablábamos de todo, o eso creía. Verónica apareció en su vida de forma repentina. Según Andrés, se conocieron en una conferencia de diseño empresarial. Ella trabajaba en marketing para una firma grande. 30 años, ambiciosa, hermosa de esa manera pulida y artificial que viene de horas en salones de belleza caros. Cuando la conocí por primera vez en una cena, mi instinto visceral fue de rechazo. Había algo en sus ojos, algo calculador, detrás de la sonrisa perfecta y los modales impecables. «Señora Lidia, Andrés me ha contado tanto sobre usted», dijo con voz dulce como miel envenenada. «Debe ser tan orgullosa de haber criado a un hombre tan maravilloso, usted sola». Las palabras eran correctas, pero el tono tenía un filo. Como si estar orgullosa de mi hijo fuera algo patético, como si haberlo criado sola fuera una vergüenza en lugar de un logro. Intenté darle el beneficio de la duda. Tal vez estaba siendo la típica madre sobreprotectora que no cree que nadie sea suficientemente bueno para su hijo. Tal vez mis instintos estaban nublados por el miedo de perderlo. Así que sonreí y dije las cosas apropiadas y observé cómo mi hijo la miraba con adoración completa. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Verónica se movió rápido, demasiado rápido. De repente, Andrés estaba cancelando nuestras cenas. «Verónica planeó algo especial, mamá. ¿Podemos reagendar?» Las llamadas telefónicas diarias se espaciaron. «Estoy ocupado, mamá. Te llamo después». Los domingos que solíamos pasar juntos desaparecieron. Verónica y yo tenemos planes. Y entonces, 4 meses después de conocerla, Andrés llegó con un anillo de compromiso. «Mamá, le propuse matrimonio a Verónica. Dijo que sí. Vamos a casarnos en 2 meses». 2 meses. Apenas la conocía y ya estaban planeando una boda. Intenté razonar con él. «Hijo, ¿no crees que es muy pronto? Apenas llevan 4 meses juntos». Su rostro se endureció de una manera que nunca había visto. «Sabía que dirías eso. Verónica me advirtió que no te gustaría, que intentarías separarnos porque no puedes soportar que yo sea feliz con alguien más». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Verónica ya estaba en su cabeza, plantando semillas de desconfianza. «Eso no es cierto», protesté. «Solo me preocupo por ti. Solo quiero que estés seguro». Pero él ya estaba en la puerta. «Voy a casarme con ella, mamá.
con tu bendición o sin ella. Tú decides si quieres ser parte de mi felicidad o no. Me quedé sola en mi sala, con el corazón roto, sabiendo que había perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Por supuesto que fui a la boda. Por supuesto que sonreí y abracé a mi hijo y le deseé felicidad, porque eso es lo que hacen las madres. Tragamos nuestras preocupaciones y apoyamos a nuestros hijos, incluso cuando creemos que están cometiendo el peor error de sus vidas. La boda fue pequeña, pero elegante, pagada casi completamente por Andrés, porque según Verónica, sus padres estaban pasando por dificultades financieras. Conocí a Elena Ortiz, la madre de Verónica, en la boda. Una mujer de 65 años, perfectamente vestida, con joyas que no sugerían ninguna dificultad financiera. Nos miramos con esa cordialidad fría que tienen las mujeres que saben que nunca serán amigas. Su hijo es muy afortunado, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi Verónica podría haber tenido a cualquiera, pero eligió a Andrés. Espero que él esté a la altura. La implicación era clara. Mi hijo era el afortunado de esta unión, no al revés. Verónica era la joya, y Andrés el tipo común que había tenido suerte de atraparla. No dije nada, solo sonreí y me alejé. Pero en ese momento, viendo a Elena Ortiz con su arrogancia apenas disimulada, entendí de dónde venía Verónica. De una familia que valoraba las apariencias sobre la sustancia, de una mujer que había criado a su hija para ver a las personas como recursos a explotar. Los primeros 6 meses del matrimonio fueron una masterclass en manipulación sutil. Verónica no me atacó directamente. Eso hubiera sido demasiado obvio. En cambio, usó tácticas tan refinadas que me tomó meses darme cuenta de lo que estaba haciendo. Y para cuando lo entendí completamente, ya había logrado aislar a Andrés casi por completo. Comenzó con pequeñas cosas, comentarios aparentemente inocentes hechos en presencia de Andrés. «Ay, suegra, qué linda tu blusa. ¿Es vintage?» Vintage era su código para vieja y pasada de moda. «Lidia, trajiste postre otra vez. Qué dulce». Aunque Andrés y yo estamos tratando de comer más saludable. Pero bueno, supongo que una vez no hace daño. Traducción. Tus esfuerzos son inapropiados y no bienvenidos. Cuando yo invitaba a Andrés a cenar, Verónica siempre encontraba una razón para que no pudiera venir solo. «Ay, suegra, si no te importa, voy con Andrés. Es que no me gusta quedarme sola en casa». Y entonces llegaba y dominaba toda la conversación, convirtiendo lo que debía ser tiempo de madre e hijo en un espectáculo donde ella era la estrella y yo la audiencia obligada. Peor aún, comenzó a ayudarme con cosas que yo nunca pedí ayuda. «Lidia, vi que tu jardín está un poco descuidado. Contraté a un jardinero para que venga la próxima semana. No te preocupes, Andrés y yo pagamos». Mi jardín no estaba descuidado. Lo cuidaba yo misma con orgullo. Pero ahora había un extraño cortando mi césped, impuesto por ella, convirtiendo mi hobby en evidencia de mi incapacidad. «Suegra, ¿todavía manejas? A tu edad, tal vez deberías considerar dejar de conducir». Las estadísticas de accidentes en personas mayores son alarmantes. Tenía 60 años entonces, no 80. Manejaba perfectamente, pero plantaba la semilla en la mente de Andrés. Mamá está envejeciendo. Mamá necesita supervisión. Mamá ya no puede cuidarse sola. Los comentarios sobre mi trabajo eran constantes. Debe ser agotador ser enfermera a tu edad, Lidia. ¿No has pensado en retirarte? ¿Disfrutar de tus años dorados? ¿Viajar? ¿Descansar? Claro, entiendo que tal vez no puedas permitírtelo, pero Andrés y yo podríamos ayudarte con una pequeña mensualidad si decides dejar de trabajar. Nunca pedí su dinero. Nunca lo necesité. Tenía una buena pensión planeada, pero ella convertía mi independencia financiera en algo patético. Y luego estaban las humillaciones públicas. En reuniones familiares, Verónica contaba anécdotas graciosas que me hacían quedar como tonta. Les conté cuando Lidia trató de usar su celular y no podía entender cómo funcionaba la cámara. Tuvimos que enseñarle 3 veces. Es tan adorable cuando los adultos mayores intentan usar tecnología. Todos reían. Andrés reía, y yo me quedaba sentada, sonrojada, sintiendo cómo mi dignidad era erosionada pedazo por pedazo. Verónica orquestó mi exclusión con precisión quirúrgica, organizaba eventos familiares y olvidaba invitarme hasta último minuto. «Ay, Lidia, lo siento tanto. Pensé que Andrés te había dicho». Bueno,
Si quieres venir todavía, aunque ya confirmamos el número de personas con el restaurante, pero supongo que podemos llamar y preguntar si tienen espacio para una más. Quedaba como la madre entrometida que se invitaba sola, cuando en realidad me estaban excluyendo deliberadamente. Las visitas a mi casa cambiaron de naturaleza. Cuando venían, cada vez más raramente, Verónica inspeccionaba todo con ojo crítico. «Lidia, este sofá realmente necesita ser reemplazado. Está muy gastado. ¿Todavía usas esa vajilla? ¡Qué nostálgica eres! Deberías renovar esta cocina. Es tan de los 90. Convertí a mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo, en algo vergonzoso que necesitaba ser modernizado bajo su supervisión. Pero lo más doloroso era ver cómo Andrés cambiaba. Mi hijo, que había sido empático y considerado, comenzó a tratarme con impaciencia. «Mamá, no puedes seguir llamándome todos los días. Tengo una esposa ahora. Tengo responsabilidades». Yo no llamaba todos los días. Llamaba 2 o 3 veces por semana, como habíamos hecho durante años. Pero Verónica le había convencido de que yo era dependiente y asfixiante. «Mamá, Verónica dice que necesitas aprender a ser más independiente. Mamá, no podemos seguir cenando contigo cada semana. Necesitamos nuestro espacio como pareja. Mamá, ¿por qué tienes que ser tan sensible? Verónica solo estaba bromeando cuando dijo eso sobre tu edad». Cada conversación se convirtió en un campo minado. Si yo expresaba cualquier preocupación, era dramática. Si comentaba sobre algo que Verónica había dicho, era paranoica. Si pedía pasar tiempo con mi hijo, era controladora. Verónica había construido una narrativa donde yo era la villana y ella la víctima de una suegra imposible. Y entonces comenzaron las sugerencias sobre mi salud. «Lidia, te ves cansada últimamente. ¿Estás segura de que estás bien? Deberías hacerte chequeos médicos más seguido. A tu edad, nunca se sabe». Estaba perfectamente saludable. Pero Verónica plantaba dudas, en la mente de Andrés, en la mente de otros familiares. «Estoy preocupada por tu mamá», le decía a Andrés donde yo podía escuchar. «Parece estar olvidando cosas. ¿Notaste cómo confundió las fechas la semana pasada?» No había confundido ninguna fecha. Pero bastaba que ella lo dijera para que Andrés comenzara a observarme con preocupación. ¿Estaba mamá envejeciendo más rápido de lo normal? ¿Estaba perdiendo facultades? ¿Necesitaba intervención? El veneno que Verónica destilaba era lento pero efectivo. Gota a gota, destruía mi relación con mi hijo, y yo no sabía cómo detenerla sin parecer exactamente lo que ella decía que era, una madre controladora que no podía soltar a su hijo. Ahora, parada en esa esquina esperando que la policía llegara, entendía que todo, cada comentario cruel, cada exclusión calculada, cada esfuerzo por aislarme y hacerme parecer incompetente, había sido preparación. Verónica no me odiaba porque yo fuera una suegra difícil. Me odiaba porque yo era un obstáculo entre ella y el dinero, mi dinero. Lo que Verónica no sabía era que yo había comenzado mi propia investigación hace 3 meses. No por sospecha de que planeara matarme, jamás hubiera imaginado algo tan extremo, sino porque noté señales financieras extrañas. Andrés, que siempre había sido prudente con el dinero, de repente estaba pidiendo préstamos. «Mamá, ¿podrías prestarme 20,000 pesos? Es temporal. Te los devuelvo el mes que viene». Nunca me los devolvió. Y luego estaba la casa. Andrés y Verónica habían comprado una casa hermosa hace 2 años, mucho más cara de lo que mi hijo podía permitirse, según mis cálculos. Verónica consiguió un ascenso, me explicó cuando pregunté cómo podían pagar la hipoteca, pero algo no cuadraba, así que hice lo que cualquier madre preocupada haría. Contraté discretamente a un contador para revisar la situación financiera de mi hijo. Lo que descubrió fue devastador. Verónica no solo no había recibido un ascenso, sino que había sido despedida de su trabajo hace 8 meses por irregularidades en gastos corporativos. Básicamente, había estado usando la tarjeta de la empresa para compras personales. Nunca le dijo a Andrés. Seguía yendo al trabajo cada día, cuando en realidad estaba en cafés o centros comerciales, manteniendo la fachada. Sin el ingreso de Verónica, Andrés estaba cargando toda la hipoteca, más las tarjetas de crédito que ella seguía usando sin control, ropa de diseñador, tratamientos de belleza, restaurantes caros, todo cargado a tarjetas a nombre de Andrés. La deuda acumulada era de más de 200,000 pesos. Mi hijo estaba al borde de la ruina financiera y ni siquiera lo sabía
porque Verónica manejaba las finanzas del hogar. Pero eso no explicaba por qué querría matarme. Hasta que el contador descubrió algo más. Hace un año, Verónica había sugerido casualmente a Andrés que le preguntara a su mamá sobre sus pólizas de seguro. Es importante saber estas cosas, amor, para planificación familiar. Andrés, inocentemente, me preguntó durante una cena si tenía seguro de vida. Sí, tengo uno del hospital, le dije sin pensar mucho. Es parte de los beneficios laborales. 1 millón de pesos si muero en servicio o dentro de 5 años después de retirarme. Tú eres el beneficiario, obviamente. Vi cómo los ojos de Verónica brillaron por una fracción de segundo. En ese momento no le di importancia. Ahora entendía que fue el momento en que tomó su decisión. 1 millón de pesos. Suficiente para pagar todas sus deudas, mantener su estilo de vida y todavía quedarle dinero. Suficiente para que valiera la pena planear un asesinato. El contador también descubrió algo más perturbador. Verónica había estado investigando sobre mi póliza. Había llamado al Departamento de Recursos Humanos del hospital, haciéndose pasar por mí, preguntando sobre los términos exactos de pago. Había investigado leyes de herencia. Había buscado en Internet cuánto tiempo tarda el pago de seguro de vida después de muerte accidental. Todo documentado en su computadora compartida con Andrés, que el contador pudo acceder porque mi hijo le había dado las contraseñas cuando le pedí que investigara las finanzas. Verónica era meticulosa. Había planeado esto durante meses, y lo más escalofriante era que no mostraba ningún remordimiento en esas búsquedas. No había rastros de duda o conflicto moral. Solo búsquedas frías y calculadas. ¿Cómo hacer que un accidente de auto parezca falla mecánica? ¿Cuánto tiempo investiga la policía accidentes automovilísticos? ¿Puede un seguro de vida negar pago por accidente? Confronté a Andrés con las deudas hace 2 meses. Hijo, necesito hablarte sobre tu situación financiera. Se puso inmediatamente defensivo. ¿Qué? ¿Ahora estás investigándome? Mamá, esto es demasiado. Es mi vida privada. Verónica, por supuesto, estaba ahí, añadiendo leña al fuego. Lidia, con todo respeto, las finanzas de Andrés no son tu problema. Él es un adulto. Tiene 200,000 pesos en deudas, dije directamente. Y tú fuiste despedida hace 8 meses. El rostro de Andrés se puso blanco. ¿Qué? Verónica, ¿es eso cierto? Verónica ni siquiera parpadeó. Tu madre está inventando cosas otra vez. Está obsesionada con controlarte. Probablemente contrató a alguien para espiarnos. ¿Ves lo tóxica que es? Andrés me miró con una mezcla de confusión y enojo. Mamá, necesitas dejar de entrometerte. Esto es exactamente lo que Verónica dice. No puedes dejarnos vivir nuestras vidas. Y se fueron, dejándome con la evidencia que él se negaba a ver. Fue entonces cuando decidí cambiar mi seguro de vida. Llamé a Recursos Humanos y actualicé la póliza. El beneficiario ya no sería Andrés directamente. Sería un fideicomiso administrado por mi banco, que le entregaría el dinero a Andrés en cuotas mensuales durante 10 años, supervisado por un contador independiente. Verónica no tendría acceso inmediato a 1 millón de pesos. Tardaría una década en recibirlo todo, y solo si permanecía casada con Andrés. Hice este cambio hace 6 semanas, y aunque Verónica no tenía manera de saberlo oficialmente, sospecho que intuyó que algo había cambiado. Sus ataques hacia mí se intensificaron. Sus comentarios sobre mis frenos ruidosos y mi auto viejo comenzaron exactamente después de que hice el cambio, como si el reloj estuviera corriendo. Y tenía razón, el reloj estaba corriendo, pero no de la manera que ella pensaba. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del conductor de la grúa. Misión cumplida. La madre abrió la puerta. Se puso blanca cuando leyó la nota. Tengo todo en video. Está gritando por teléfono ahora mismo, probablemente llamando a su hija. Sonreí sin humor. Perfecto. Quería que Elena Ortiz supiera exactamente qué clase de monstruo había criado antes de que las autoridades se la llevaran. Pero mi trabajo no había terminado. Durante las últimas 2 horas había estado ejecutando un plan con la precisión de un cirujano. Primero, envié las grabaciones de audio de la confesión de Verónica a mi propia nube, a mi abogado y a 3 amigos de confianza. Si algo me pasaba accidentalmente antes de que la policía actuara, había múltiples copias de la evidencia que saldrían a la luz. Segundo, Mario, mi mecánico,
No solo había grabado el video de los frenos saboteados, sino que había tomado muestras fotográficas desde múltiples ángulos, documentando el corte deliberado con marcas de medición y timestamps. Esto es evidencia forense de calidad judicial, me dijo mientras me enviaba todo por correo electrónico. Ningún abogado defensor podrá argumentar que fue desgaste natural. Tercero, y esto era crucial, pedí a Mario que verificara algo más. ¿Cuándo exactamente habían sido cortados los frenos? Usando herramientas de análisis de oxidación y exposición, determinó que el daño había sido hecho en las últimas 24 a 36 horas. Eso coincidía perfectamente con ayer, cuando Verónica había insistido en que le prestara mi auto para recoger un paquete grande que no cabía en el suyo. Había tenido mi auto durante 3 horas, más que suficiente tiempo. Cuarto, revisé las cámaras de seguridad de mi vecindario. Vivía en una zona residencial donde varias casas tenían cámaras. Mi vecino de al lado, don Julio, un jubilado amigable, tenía una cámara que apuntaba directamente a mi entrada. Le expliqué la situación. Cuando revisamos la grabación de ayer, ahí estaba, Verónica llegando con mi auto, estacionándolo. Y luego, esto fue lo más incriminatorio, metiéndose debajo del auto con una bolsa de herramientas durante 20 minutos. Todo grabado en video de alta definición con fecha y hora. «Dios mío, Lidia», dijo don Julio con horror. «Esta mujer realmente intentó matarte. Me copió el video en una memoria USB. Más evidencia irrefutable. Quinto, hice algo que me sorprendió a mí misma. Llamé a Elena Ortiz directamente. Contestó al tercer timbre, su voz temblando. «Lidia, acabo de recibir tu auto. Esto no puede ser real. Verónica no haría algo así. Debe ser un error». Su negación era predecible. «Elena», dije con voz calmada y fría, «tengo la confesión grabada de tu hija planeando mi asesinato. Tengo video de ella saboteando mi auto. Tengo evidencia forense del daño deliberado. Y en menos de 1 hora, la policía va a arrestarla. Te llamé como cortesía profesional, madre a madre, para que sepas que tu hija es una asesina. Puedes usar esta hora para preparar a un abogado o puedes seguir negando. Tu elección». Hubo un silencio largo. Luego, la voz de Elena, quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?» «Dinero», respondí simplemente. «Mi seguro de vida, 1 millón de pesos. Está en deudas masivas, fue despedida de su trabajo y vio mi muerte como la solución a sus problemas financieros». Escuché un sollozo del otro lado. La arrogante Elena Ortiz lloraba. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en el lugar de ellos. No salgas del video, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Sexto, y finalmente, coordiné con la policía. El detective Ramírez, un hombre serio de unos 50 años, había estado revisando toda mi evidencia durante la última hora. «Señora Morales, esto es uno de los casos más documentados de intento de homicidio que he visto. Su nuera no tiene escapatoria. Vamos a arrestarla dentro de 30 minutos. ¿Dónde está ella ahora?» «En mi casa», respondí, esperando que yo regrese de mi cita médica para usar mi auto saboteado y morir en un accidente. El detective silbó bajo. ¿Está dispuesta a confrontarla con nosotros presentes? Sería útil ver su reacción cuando descubra que usted sabe todo. Pensé en ello. Parte de mí quería verlo. Quería ver la cara de Verónica cuando se diera cuenta de que la vieja tonta la había superado. «Sí», dije finalmente, «quiero estar ahí cuando la arresten». Media hora después, 3 patrullas se estacionaron discretamente a 2 cuadras de mi casa. Yo llegué en mi taxi. Había dejado mi auto saboteado en casa de Elena como evidencia y advertencia, y entré por la puerta principal como si nada. Verónica estaba en la sala, viendo televisión, con una copa de vino en la mano. Parecía relajada, confiada, probablemente visualizando su futuro con 1 millón de pesos. «Hola, suegra», dijo con esa sonrisa falsa. «¿Cómo estuvo el doctor?» Me senté en el sillón frente a ella. «El doctor canceló, así que regresé temprano». «Qué suerte, ¿no?» Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Sospecha? «Qué pena», dijo cuidadosamente. «Bueno, al menos tienes la tarde libre». «Verónica», dije con voz tranquila, «necesito preguntarte algo. ¿Cuándo exactamente cortaste los frenos de mi auto?» El silencio que siguió fue absoluto. Su rostro perdió todo el color. La copa de vino cayó de su mano,
derramándose sobre la alfombra. Yo no sé de qué hablas. Toqué el timbre, la señal. Los 3 detectives entraron por la puerta que había dejado sin seguro. Verónica Ortiz, dijo el detective Ramírez, está bajo arresto por intento de homicidio premeditado. Y entonces vi algo que nunca olvidaré. El momento exacto en que Verónica se dio cuenta de que había perdido. La transformación en el rostro de Verónica fue instantánea y aterradora. De la mujer sofisticada y controlada que había conocido durante 5 años, emergió algo primitivo y desesperado. «¡Esto es ridículo!», gritó, levantándose de un salto. «No tienen pruebas de nada. Esta vieja loca está inventando cosas porque me odia». El detective Ramírez no se inmutó. «Señora Ortiz, tenemos una grabación de audio donde usted confiesa haber cortado los frenos, video de vigilancia mostrándola trabajando debajo del vehículo, evidencia forense del sabotaje deliberado y testimonio de un mecánico certificado. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». Verónica me miró con odio puro. Ya no había pretensiones. La máscara había caído completamente. «Perra», sisió, «arruinaste todo, todo. Ese dinero debía ser mío. Lo merecía después de soportar 5 años fingiéndote cariño». Sus propias palabras la condenaban aún más. El detective Ramírez levantó una ceja. «Continúe, por favor. Esto hace que mi trabajo sea mucho más fácil». En ese momento, escuchamos un auto detenerse afuera. Era Andrés. Había llamado a mi hijo 10 minutos antes, pidiéndole que viniera urgentemente. Necesitaba que estuviera presente para esto, no para protegerlo del dolor, sino porque merecía ver la verdad con sus propios ojos. Andrés entró corriendo, con el rostro lleno de preocupación. «Mamá, ¿qué pasa?» Tu mensaje sonaba «¿Policía?». Se detuvo en seco al ver a su esposa esposada, flanqueada por 2 oficiales. «Verónica, ¿qué está pasando aquí?». Su voz era un susurro confundido. Verónica inmediatamente cambió de táctica. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Su voz se volvió pequeña y frágil. «Andrés, tu madre me está acusando de cosas horribles. Dice que intenté matarla. Es una mentira. Ella me odia y está haciendo esto para separarnos». Vi a mi hijo vacilar. 5 años de condicionamiento luchaban contra la evidencia frente a él. «Andrés», dije con voz firme, «tu esposa cortó los frenos de mi auto. Planeaba que yo muriera en un accidente para cobrar mi seguro de vida y pagar las deudas masivas que tienen, las deudas que ella creó y te ocultó». Andrés negó con la cabeza. «No, eso es imposible. Mamá, sé que nunca te gustó Verónica, pero esto es demasiado». El detective Ramírez intervino. «Señor Morales, ¿podría acompañarnos a la estación? Tenemos evidencia que necesita ver». Sacó su teléfono y presionó play. La voz de Verónica llenó la sala. «Sí, ya corté el freno. Nos vemos en su funeral mañana». Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi hijo. Esa no puede ser Verónica. Tiene que ser editado o... El detective mostró el video de la cámara de seguridad. Verónica metiéndose debajo de mi auto con herramientas. 20 minutos de video ininterrumpido, con fecha y hora claras. «No», susurró Andrés, retrocediendo como si el video fuera físicamente doloroso. «No». Verónica intentó acercarse a él, pero los oficiales la detuvieron. «Andrés, escúchame. Sí, lo hice, pero lo hice por nosotros. Estamos enterrados en deudas. Iba a perder la casa. Tu madre tiene $1 millón en seguro que ni siquiera necesita. Era la única salida». El silencio que siguió fue devastador. Verónica acababa de confesar. No negó el intento de asesinato, solo justificó su razonamiento. Andrés la miraba como si fuera una extraña, peor, como si fuera un monstruo que había estado durmiendo junto a él durante 5 años. «¿Ibas a matar a mi madre por dinero?», preguntó con voz quebrada. «¿A la mujer que me crió sola después de que mi padre muriera? ¿A la mujer que trabajó doble turno para que yo tuviera educación? ¿Ibas a asesinarla? Era por nuestro futuro», gritó Verónica, toda pretensión de inocencia abandonada ahora. «Por nuestra vida juntos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejar que perdiéramos todo?». Andrés se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Dios mío, me casé con una asesina. Dormí junto a una asesina». El detective Ramírez me miró. «Señora Morales, ¿quiere presentar cargos formales?». «Sin dudarlo. Sí,
todos los cargos posibles, intento de homicidio premeditado, cualquier otra cosa que aplique. Verónica fue sacada de la casa gritando: «Andrés, Andrés, no dejes que me lleven, soy tu esposa, tienes que ayudarme». Pero mi hijo no se movió, no levantó la vista, estaba roto. Cuando la puerta se cerró, nos quedamos solos, padre e hijo, madre e hijo, con años de mentiras desmoronándose entre nosotros. «Mamá», dijo finalmente con voz ahogada, «¿cómo pude estar tan ciego?». Me senté junto a él, porque así funcionan los manipuladores. Te hacen dudar de tu propia percepción, te aíslan de quienes te dirían la verdad. «Las deudas», susurró. 200,000 pesos. ¿Es verdad? Asentí. «Y hay más, hijo, mucho más que necesitas saber sobre quién es realmente tu esposa». Durante las siguientes 3 horas le mostré a Andrés todo, cada documento que el contador había recopilado, cada búsqueda en Internet que Verónica había hecho sobre seguros de vida y accidentes automovilísticos, los registros de sus tarjetas de crédito mostrando miles de pesos gastados en ropa, tratamientos de belleza, restaurantes caros, todo mientras le decía a Andrés que estaban ahorrando para el futuro. Las cartas de despido de su empresa 8 meses atrás, que ella había ocultado perfectamente. Y luego vino lo peor. El contador había encontrado algo más que yo no le había mencionado a Andrés todavía. Mensajes de texto entre Verónica y un hombre llamado Ricardo. Cientos de mensajes, románticos, explícitos. Verónica había estado teniendo una aventura durante 2 años. «Cuando tenga el dinero del seguro, dejaré a este idiota y nos iremos a la playa como planeamos», había escrito apenas 3 semanas atrás. Vi cómo cada revelación destruía un poco más a mi hijo. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras leía los mensajes. Su esposa no solo había planeado matarme, tomar el dinero y abandonar a Andrés por otro hombre. Mi hijo había sido solo un medio para un fin desde el principio. 5 años, dijo finalmente con voz hueca. 5 años de mi vida con alguien que nunca me amó, que solo me veía como una cuenta bancaria con piernas. Y en el proceso, perdí 5 años contigo, mamá. 5 años donde la creí cuando decía que tú eras el problema, que tú eras controladora, tóxica, celosa. Se volvió hacia mí con ojos rojos. «¿Cómo puedes siquiera mirarme ahora? Elegí a una asesina sobre ti. Dejé que te humillara, dejé que te aislara. Fui cómplice de todo». Le tomé las manos. «Porque así funciona la manipulación, hijo». Ella era experta. Sabía exactamente qué botones presionar, qué miedos explotar. Me hacía quedar mal tan sutilmente que no podías verlo sin sentir que estaba siendo injusto con ella. «No te culpo por enamorarte. Te culpo por no escucharme cuando traté de advertirte. Pero entiendo por qué no lo hiciste. Intentaste decirme», sollozó, «antes de la boda, después de la boda, durante estos 5 años, y yo siempre la defendí a ella». Hubo una larga pausa. «¿Por qué no me mostraste esta evidencia antes? Las deudas, el despido, todo. ¿Por qué esperaste hasta que intentó matarte?». Respiré profundo. «Porque te mostré evidencia antes. ¿Recuerdas? Hace 2 meses te dije sobre las deudas y me llamaste entrometida. Me dijiste que me mantuviera fuera de tu vida privada. Verónica te convenció de que yo estaba inventando cosas, así que supe que más evidencia no serviría de nada. Necesitabas verlo con tus propios ojos. Necesitabas que ella misma se desenmascarara». Andrés se cubrió el rostro. «Dios mío, si ella hubiera tenido éxito, si hubieras muerto en ese accidente, yo habría llorado tu muerte sin saber nunca que mi esposa te asesinó. Habría cobrado el seguro pensando que era un golpe de suerte trágico, y ella habría tomado ese dinero, me habría dejado, y yo nunca habría sabido la verdad». La magnitud de lo que casi sucede lo golpeó como una ola. Casi pierdo a mi madre y mi alma en el mismo día. Los siguientes días fueron un torbellino legal. Verónica fue formalmente acusada de intento de homicidio premeditado. Su abogado, pagado por una Elena Ortiz devastada, intentó argumentar que las grabaciones eran inadmisibles, que la evidencia estaba contaminada, que todo era una conspiración de una suegra vengativa. Pero el fiscal tenía demasiado. El video de seguridad era irrefutable. La confesión grabada era clara. Los frenos saboteados eran evidencia forense perfecta.
Y luego estaba la confesión adicional que Verónica había hecho frente a los policías en mi sala. La audiencia preliminar fue 3 semanas después del arresto. Asistí junto con Andrés. Verónica entró esposada, vestida con el uniforme naranja de la prisión, luciendo demacrada y furiosa. Cuando me vio, su rostro se retorció en odio puro. «Esto es culpa tuya», me gritó a través de la sala del tribunal. «Tú nunca me aceptaste. Tú envenenaste a Andrés contra mí desde el principio». El juez golpeó su martillo. «Orden, señora Ortiz. Un estallido más y será retirada». El fiscal presentó la evidencia metódicamente. Cada grabación, cada video, cada documento. Verónica ya no intentaba negar lo que había hecho. Su defensa había cambiado a una estrategia de disminución de capacidad mental, alegando que estaba bajo estrés extremo por las deudas y no estaba pensando racionalmente. Pero los mensajes con Ricardo destruyeron esa defensa. Los planes detallados, las búsquedas calculadas, todo mostraba premeditación clara durante meses. Al final de la audiencia, el juez negó la fianza. La acusada representa un peligro claro para la sociedad y específicamente para la víctima. Permanecerá detenida hasta el juicio. Verónica gritó, pero fue sacada por guardias. Esa noche, después de la audiencia, Andrés y yo nos sentamos en mi cocina con tazas de té que se enfriaban sin tocar. El silencio entre nosotros era denso, cargado de años de palabras no dichas, advertencias ignoradas y dolor mutuo. Finalmente, mi hijo habló con voz quebrada. «Mamá, necesito entender algo. Durante estos 5 años, ¿cuántas veces viste señales? ¿Cuántas veces supiste que algo estaba mal y no dijiste nada?» La pregunta me golpeó como un puñetazo porque sabía la respuesta. Demasiadas. Muchas veces, admití con honestidad brutal. Desde el principio, desde el primer día que la conocí. Andrés me miró con incredulidad mezclada con dolor. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me sacudiste y me gritaste la verdad? ¿Por qué dejaste que me casara con ella si sabías que era un error?» Respiré profundo, sabiendo que esta conversación era necesaria pero dolorosa. «Porque tenía miedo, hijo. Miedo de perderte. Miedo de ser exactamente lo que ella decía que era. La suegra controladora que no podía soltar a su hijo. Las pocas veces que intenté decirte algo, tú te pusiste a la defensiva. Me acusaste de ser celosa, de no querer que fueras feliz. Y cada vez que eso pasaba, Verónica ganaba más poder sobre ti. Así que aprendí a callar. Tragué mis preocupaciones y esperé que tal vez yo estuviera equivocada, que tal vez mis instintos estaban nublados por ser tu madre. Pero no estabas equivocada», dijo Andrés con voz temblorosa. «Tenías razón sobre todo, y mi vida casi te cuesta la tuya». Asentí lentamente. «Ese es el precio del silencio, hijo. Durante 5 años, callé cuando debí gritar, sonreí cuando debí confrontar, acepté humillaciones cuando debí establecer límites claros, y lo hice porque amaba tanto la idea de mantener la paz, de preservar nuestra relación, que estuve dispuesta a sacrificar mi dignidad, mi bienestar y finalmente, casi mi vida». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que Verónica había criticado tantas veces como descuidado. «Pero también necesito que entiendas algo, Andrés. Tú también elegiste el silencio. Viste cómo me trataba. Escuchaste sus comentarios pasivo-agresivos. Estuviste presente cuando me humillaba en público. Y no dijiste nada, porque era más fácil mantener la paz con tu esposa que defender a tu madre». Vi el dolor en su rostro mientras mis palabras hacían impacto. «Tienes razón», susurró. «Cada vez que ella hacía un comentario cruel sobre tu edad, sobre tu casa, sobre tu ropa, yo lo escuchaba, y una voz en mi cabeza me decía, esto no está bien». Pero otra voz, la voz que Verónica había cultivado, decía, no seas tan sensible, solo está bromeando, no seas un niño de mamá. Y elegí escuchar la segunda voz. ¿Sabes cuál fue el momento que más me dolió?, le pregunté, volviéndome hacia él. Fue en tu cumpleaños hace 2 años. Verónica organizó una cena familiar en un restaurante caro. Me senté al final de la mesa, lo más lejos posible de ti. Durante toda la cena, ella te alimentaba, te tocaba, te susurraba cosas al oído. Y tú reías y parecías tan feliz. Yo estaba a 3 metros de distancia, completamente invisible. En un momento, intenté hacer contacto visual contigo. Levanté mi copa para brindar por ti desde lejos, y tú ni siquiera me viste. Estabas tan absorto en ella que tu madre podría haber desaparecido de esa mesa y no lo habrías notado. Andrés sollozó abiertamente ahora. Me acuerdo de esa noche.
Verónica me dijo después que habías parecido incómoda y fuera de lugar, que tal vez no deberíamos invitarte a eventos sociales porque te ponías ansiosa en público. Y yo le creí. Dios, mamá, yo le creí. Se levantó y caminó hacia mí. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglo lo que rompí? No sé si podemos arreglarlo completamente, dije con honestidad. El daño es profundo, la confianza está fracturada, pero podemos empezar con la verdad. Verdad sobre lo que pasó, verdad sobre cómo ambos contribuimos a esta situación, y verdad sobre lo que necesitamos hacer diferente en el futuro. Me senté de nuevo en la mesa y le indiqué que hiciera lo mismo. Andrés, necesito que entiendas algo fundamental. Yo fallé como madre en aspectos importantes. Te amé tanto que te hice frágil. Te protegí tanto que no te enseñé a detectar manipulación. Te di tanto que no aprendiste a valorar los sacrificios. No digas eso, protestó. Fuiste una madre increíble. Me diste todo. Exactamente, dije con firmeza. Te di todo. Y en el proceso, nunca te enseñé que las relaciones saludables tienen límites. Nunca te mostré cómo se ve una mujer que se defiende a sí misma porque siempre estuve ocupada defendiéndote a ti. Cuando tu padre murió, me convertí en todo para ti. Madre y padre, protectora y proveedora. Y te adoraba tanto que nunca te dejé fallar. Nunca te dejé sufrir consecuencias. Nunca te enseñé que el mundo no gira alrededor de ti. Eso no justifica lo que Verónica hizo, dijo Andrés rápidamente. Por supuesto que no, acordé. Verónica es responsable de sus propias acciones monstruosas, pero nosotros somos responsables de haber creado las condiciones que permitieron que esas acciones casi tuvieran éxito. Yo soy responsable de haber callado cuando debía hablar. Tú eres responsable de haber elegido la comodidad sobre la verdad. Y juntos creamos un espacio donde una manipuladora experta pudo operar sin resistencia real. Andrés se limpió las lágrimas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo aprendemos de esto sin que nos destruya? Tomé sus manos sobre la mesa. Primero, reconocemos que el camino adelante será difícil. No vamos a recuperar 5 años perdidos. No vamos a borrar el dolor que ambos sentimos. Pero podemos construir algo nuevo, algo más honesto, algo basado en límites saludables y comunicación real, no en silencio cómplice. ¿Puedes perdonarme algún día?, preguntó con voz pequeña. Lo miré directamente a los ojos. Ya te perdoné por enamorarte de la persona equivocada. Eso puede pasarle a cualquiera. Pero perdonarte por permitir que me tratara como me trató durante 5 años mientras tú mirabas, eso va a tomar tiempo. Y trabajo, de ambos. Hice una pausa. Y necesito que entiendas que el perdón no significa que todo vuelve a ser como antes. No voy a volver a ser la madre que acepta migajas de tu atención. No voy a sonreír mientras me humillan. No voy a callar cuando vea señales de peligro. La Lidia que conocías, la que priorizaba tu comodidad sobre su dignidad, murió el día que Verónica cortó esos frenos. No quiero esa Lidia de vuelta, dijo Andrés con convicción sorprendente. Quiero a la Lidia que fue lo suficientemente inteligente para grabar una confesión, que fue lo suficientemente estratégica para documentar todo, que fue lo suficientemente fuerte para enfrentar a su atacante con evidencia irrefutable en lugar de colapsar en miedo. Esa Lidia es mi héroe, y me avergüenza que tuviste que convertirte en ella para sobrevivir a lo que mi matrimonio te hizo. Sus palabras me sorprendieron. Había esperado defensividad, negación, tal vez incluso resentimiento. En cambio, vi en mi hijo algo que no había visto en años: madurez genuina, crecimiento doloroso, pero real. Voy a terapia, anunció de repente. Empiezo la semana que viene. Necesito entender cómo pude estar tan ciego. ¿Cómo pude permitir que alguien destruyera la relación más importante de mi vida? Necesito aprender a reconocer manipulación. Y necesito procesar el hecho de que la mujer con la que dormí durante 5 años planeaba matar a mi madre. Eso es bueno, dije con aprobación. Y cuando estés listo, tal vez podamos hacer terapia juntos, terapia familiar, para aprender a comunicarnos sin miedo, para establecer expectativas claras, para construir una relación adulta entre madre e hijo, no la relación codependiente que teníamos antes. Andrés asintió vigorosamente. Sí, quiero eso. Necesito eso, porque mamá, no quiero perderte otra vez. Ya perdí 5 años. No quiero perder los próximos 20 por no haber aprendido de esto. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Luego Andrés preguntó algo que había estado evitando.
¿Qué va a pasar con Verónica? Legalmente, quiero decir. Respiré profundo. El fiscal dice que con toda la evidencia está buscando el máximo, 15 años por intento de homicidio premeditado. Tal vez más si pueden probar la conspiración con Ricardo. Su abogado intentará negociar, pero yo he dejado claro que no aceptaré ningún acuerdo que le dé menos de 10 años. ¿Y el divorcio?, preguntó con voz temblorosa. Tienes fundamentos más que suficientes. Adulterio, intento de asesinato de un familiar, fraude financiero. Un juez te lo concederá sin problema. Andrés cerró los ojos. Es tan surreal. Hace 3 semanas estaba casado, planeando mi futuro, pensando que mi vida estaba bien. Ahora mi esposa está en prisión por intentar matar a mi madre. Descubro que tiene un amante, que me mintió sobre todo durante años, y yo estoy aquí tratando de reconstruir pedazos de una vida que resulta que siempre fue una mentira. No todo fue mentira, le dije suavemente. El amor que sientes por mí es real. El amor que yo siento por ti es real. Esas cenas que compartimos, esas conversaciones, esos recuerdos de antes de Verónica, esos son reales. Ella no puede quitarnos eso. Lo que fue mentira fue solo ella, su amor por ti, su respeto, sus intenciones. Pero tú eres real, yo soy real, y podemos reconstruir desde ahí. La conversación se extendió hasta las 3 de la madrugada. Hablamos de todo, de señales específicas que ambos ignoramos, de momentos en que debimos haber actuado diferente, de miedos que nos paralizaron. Y por primera vez en 5 años sentí que estaba hablando con mi hijo real, no con la versión editada que Verónica había permitido que yo viera, sino con Andrés, mi hijo, roto, pero finalmente honesto. Cuando se fue esa noche, lo abracé. Te amo, le dije. Siempre te amaré, incluso cuando me hayas lastimado, incluso cuando haya estado furiosa contigo, incluso cuando casi me cuesta la vida. Eres mi hijo, pero el amor no es suficiente. Necesitamos respeto mutuo, comunicación honesta y límites claros. ¿Entiendes? Él asintió contra mi hombro. Entiendo, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hijo que mereces. Mientras lo veía alejarse en su auto, sentí una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Habíamos perdido mucho, pero tal vez, solo tal vez, podíamos recuperar algo más fuerte, algo más honesto, algo que valiera la pena salvar. Querido amigo, querida amiga, gracias por acompañarme hasta aquí en esta historia. Sé que fue intensa, dolorosa, pero también una historia sobre valentía, supervivencia y la importancia de romper el silencio. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre las relaciones tóxicas, la manipulación y la importancia de escuchar nuestros instintos, te pido que presiones el botón de suscripción. Tu apoyo me permite seguir compartiendo historias que nos enseñan sobre la vida. Déjame un me gusta si Lidia te inspiró con su coraje para enfrentar el peligro con inteligencia en lugar de con miedo. Y por favor, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que Lidia hizo lo correcto? ¿Alguna vez has ignorado señales de alarma en una relación? ¿Y desde qué ciudad del mundo me estás escuchando? Cada comentario es importante para mí. Somos una comunidad que aprende y crece junta. Recuerda, esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente para entretenimiento y reflexión. Los personajes y situaciones son producto de la imaginación, diseñados para hacernos pensar sobre límites, familia y supervivencia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.